Dios te bendiga y bienvenido a Mis Gotas de Sabiduría, que te habla el pastor Herminio Sánchez, dándote las gracias nuevamente por estar con nosotros en este canal. Nos corresponde el capítulo 3 de Génesis. Una de las razones por las que me vestí hoy de negro es porque precisamente iba a hablar de este capítulo. Y dentro de mi punto de vista, este es el capítulo de la desgracia del hombre. Este es el capítulo de la muerte del hombre. Este es el capítulo más oscuro de todo lo que es la Biblia. Este es uno de los capítulos más oscuros que podemos nosotros encontrar. Los primeros dos capítulos del Génesis son capítulos de toda claridad, de toda luz, de toda bondad de Dios, de toda la sabiduría y de la gracia que Dios puso para la formación de todo lo que nosotros vemos como universo. Dentro de esos primeros dos capítulos estaba la original idea de Dios para con el hombre. Estaba la original idea de Dios para la raza humana. La original idea de Dios de lo que Él quería que se lograra hacer. Y todo eso hasta ese capítulo 2 estaba muy bien hecho. Todo esto iba a hacerse bien. Se hizo bien. Todo esto dice la Biblia que fue hecho bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, llegó el capítulo 3. Y el capítulo 3 es el inicio de la debacle del hombre. Y la razón por la cual hoy estamos como estamos, la razón por la cual la tierra no produce los frutos que se supone que hubiese producido, la razón por la cual nosotros tenemos que con el sudor de nuestra frente el trabajar y luchar, comienza todo eso en el capítulo 3. La razón por la cual a la mujer le duele cada vez que tiene que parir. La razón por la cual todo lo que surge en cuestión de la mala comunicación, de todo lo que es los males particulares al hombre. Esto ocurre comenzando desde el capítulo 3. Por eso me vestí así de negro, porque para mí esto es trágico. Luego de que Dios tuviera tanta deseo de posiblemente de que esto surgiera de otra manera, surgió ahora con de esta forma. Sin embargo, Dios ya conocía que eso iba a pasar. A Dios eso no le toca por sorpresa. A Dios esto no lo cogió, como dicen por ahí, sin preparación. En Dios no hay tal cosa que uno pueda decir o que Él pueda decir, a rayo, ¿y qué voy a hacer yo ahora con esto? No hay tal cosa de eso en Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce, porque Él no vive en el tiempo como dijimos que nosotros vivimos. Él vive en la eternidad y Él conoce todo. Él es un Dios presente, que está presente en el pasado nuestro, está presente en el presente nuestro y está presente en el futuro nuestro. Y conoce todo lo que va a pasar aún después que ninguno de nosotros ya existamos en esta tierra. Él seguirá siendo Dios y seguirá siendo presente. Y por lo tanto, estas cosas ninguna les toma por sorpresa. Ya Él conocía. Si Él sabe el final de todos nosotros y de toda la raza humana y de todo el mundo, si Él sabe ya cómo iba a terminar, ¿cómo no va a saber lo que iba a pasar aquí? Y gracias a eso es que Dios tiene planificado todo desde antemano.
Y esa es una de las cosas que nosotros como humanos debemos conocer, que esto no, nada de lo que a nosotros nos pasa, nada de las cosas que nos esté sucediendo toma por sorpresa a Dios. Ni aún la pandemia esta que estamos todavía viviendo, nada de esto toma por sorpresa a Dios. Esto ya Él lo tenía establecido, Él sabía lo que iba a hacer con esto. La pregunta es si tú lo sabías, si yo lo sabía o si nos habíamos preparado, o aún más, si vivimos preparados para cuando nos toque a nosotros el día de partir de este mundo. Cuando nos toque el día de la muerte, como le tocó aquí en este caso a Adán. Para ese día, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que puedas irte con el Señor tan pronto llegue ese momento de tú salir de este lugar y de esta tierra? De eso se trata este próximo capítulo. Fíjese que en algunas Biblias tienen como subtítulo la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. Y fíjese, voy a empezar a leer desde el primer versículo y posiblemente voy a detenerme porque este capítulo es muy importante también y más adelante se lo voy a dejar saber. En la versión Reina Valera del 60, la primera palabra es pero. Esta palabra pero, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, y así comienza este capítulo, pero la serpiente era más astuta. En otras versiones no comienza de esta manera. En otras versiones comienza diciendo, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal. Por ejemplo, voy a leerles la versión contemporánea, la Reina Valera contemporánea. Comienza diciendo, la serpiente era el animal más astuto que de todos los que Dios, el Señor, había creado. Si te fijas en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional comienza también de la misma manera. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Así que comienza este versículo. También la versión las versiones más recientes, por ejemplo, hay una versión que es la versión del lenguaje actual. Me gusta mucho a veces leer esa versión porque a veces nos ayuda a trabajar con nuestro lenguaje. Y dice en esta versión, así comienza: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer. ¿Veo cómo comienza esa versión? Y así sucesivamente, muchísimas versiones. La Biblia del Jubileo es otra de las versiones que es muy parecida a la versión de la Reina Valera. Y fíjese que también esta versión comienza con la palabra pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La palabra pero o la preposición pero siempre trae un problema detrás. No sé cuántos de ustedes han estado envueltos en alguna situación donde hay un pero entre medio. Y cada vez que hay un pero, significa que lo que había dicho anteriormente cambia lo que se va a decir después. O que lo que se había significado anteriormente cambia ese significado por lo que viene después. Pero esto es así. O yo creo esto, pero no lo creo de tal o cual manera. ¿Ves? Y siempre ese pero está deteniendo el avance de una idea original. Y aquí no se da la excepción. Aquí también
en este versículo. El pero también se da como parte de una idea original. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Un paréntesis que quiero hacer aquí es primeramente entender por qué la serpiente fue la que era más astuta. Son las preguntas que nos vamos a comenzar a hacer. ¿Por qué la serpiente era la más astuta? ¿Por qué no fue un caballo? ¿Por qué no fue un elefante? ¿Por qué no fue otro animal? Sino que fue la serpiente la más astuta. Segunda pregunta que nosotros nos haríamos. ¿Qué significa eso de astuto? ¿Cuál es la diferencia entre ser astuto y no ser astuto? Esas son palabras que usted tiene que buscar y se las voy a dar de asignación. Vaya a un diccionario y busque la palabra astuto. La serpiente era astuta, pero el ser astuto no necesariamente significa ser inteligente. El ser astuto no significa ser sabio. Cada vez que se utiliza la palabra astucia, astucia siempre tiene una connotación un poquito de ser listo, de aprovecharse de algo, de buscar la oportunidad para introducir algo que no estaba. Así que la palabra astuto o astuta tiene esa connotación un tanto negativa. La tercera pregunta que uno hace es ¿de dónde salió esta astucia? Si tiene connotaciones negativas y todo fue creado bien y bueno, entonces ¿de dónde salió esa astucia? Y ahí entonces entramos en otro sinnúmero de disertaciones con relación a qué fue lo que sucedió entre el capítulo 1 y el capítulo 2, entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero cuando lees en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y verso 2, ahí aparentemente nos da una clave de lo que ya venía de camino haciendo o lo que venía de camino creándose. En el versículo 2 del libro capítulo 1 del Génesis dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o en otras versiones dice que no tenía forma, hay que preguntarse también de dónde sale esa frase. ¿Por qué la frase cuando Dios es un Dios ordenado? Cuando Dios es un Dios que sabe hacer las cosas bien hechas. ¿Por dónde y de dónde salió ese desorden? Dios no trabaja de esa manera. Si seguimos leyendo un poco más adelante, vamos a ver entonces que había oscuridad. ¿Y de dónde sale la oscuridad? La oscuridad sale de donde no hay luz. Y Dios es luz. Así que si la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban allí, ¿por qué estaban allí las tinieblas? ¿De dónde surge todo esto? Así que aquí volvemos otra vez con el proceso de que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. De todos los animales del campo, esta era más astuta. Lo que me llama la atención es lo que dice después. Dice después, la cual le dijo a la mujer, ¿de cuándo acá los animales hablan? Sí, nosotros podemos trabajar con una cotorra y enseñarle a la cotorra para que hable, pero ¿de cuándo acá nosotros hemos visto otros animales hablar, a menos que sea en las palabras de la Biblia? Y esa es otra de las cosas que tenemos para la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar entonces de este incidente
y de esta conversación de la serpiente. Vamos a ver lo que nos dice Dios a través de eso. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.